Si nunca has abierto Excel o todo te suena chino, yo creo que este vídeo te va a encajar. Vamos a empezar desde cero. Te voy a explicar para qué sirve el Excel y para que lo entiendas lo vamos a hacer con un ejemplo concreto. Un ejemplo muy doméstico que te va a servir luego en tu día a día. Y es un registro de todos los gastos de tu vehículo. Realmente luego lo vas a poder utilizar para cualquier otro tipo de registro de gastos. Pero bueno, nosotros vamos a hacerlo en concreto con los gastos de tu vehículo. Todo lo vamos a hacer paso a paso, con explicaciones claras y sin prisas. Así podrás ir parando el vídeo allá donde tú quieras, repetir las secuencias que te interesen, y lo que sí que te invito, por lo tanto, es a que te relajes, te sientes, abras un Excel en blanco y me sigas en esta aventura construyendo tu propia hoja de cálculo. La idea es que al final tengas creada tu propia tabla de gastos, bien organizada, y que empieces a entender cómo funciona este programa tan útil. Y ya empezarás a ser independiente porque entenderás perfectamente cómo funciona el Excel. Este es un primer vídeo de una serie de 3. En este vídeo en concreto te voy a enseñar a cómo organizar tu tabla de datos, también las partes más importantes del Excel, cómo Excel quiere que le ingreses los datos dentro de la propia tabla, bien sean textos, números o fechas, cómo darle un buen formato personalizado que te ayude a ti a visualizarlos de forma adecuada, e incluso cómo filtrar estos datos para encontrar los que a ti te interesan. A lo largo del vídeo te voy a ir dejando señalizados los distintos temas que vamos a ver, con lo cual aquellos que ya los sabes o te parezcan excesivamente sencillos para ti, pásalos y avanzas hasta donde a ti te interese. Y por cierto, cualquier duda que te surja, abajo te dejo mi contacto y vemos cómo te puedo ayudar. Me encanta enseñar y me encanta resolver dudas. Venga, vamos a empezar. Bueno, lo primero os voy a enseñar la pantalla de Excel. Bueno, yo el arranque del Excel lo tengo aquí abajo si lo veis, ¿vale? La cuestión es que lo tengáis donde lo tengáis, le dais el doble clic y lo primero que os abre es, vale, esto. Aquí es donde tendréis que crear vuestro primer libro nuevo. Yo ya os voy avisando un poquito lo que veis aquí. En este momento estamos aquí en el inicio, ¿vale? Y ya te dice que si quisieras, le das aquí y abres un libro en blanco nuevo, ¿vale? Luego, como aquí estamos en un libro en blanco nuevo, pues con esto nos sirve. Pero bueno, solo os aviso de que aquí podríais ir abriendo plantillas específicas. Además, incluso aquí, bueno, pues tenéis algunas, estos 1, 2 y 3 que veis aquí, son como tutoriales de ayuda, ¿vale? Pero para eso me tenéis a mí, que yo estoy haciendo aquí el tutorial para algo. Vale, aquí os aparecen los archivos recientemente abiertos, ¿vale? Si nos fuéramos a nuevo, pues ya veis que os aparece abrir un archivo nuevo, que también os aparecía en inicio, ¿le veis? Con las plantillas, pues aquí en el nuevo ya te aparece como en más grande todas las plantillas y demás que puedes tener. Y por último, en el de abrir, pues os iría, veis en el inicio cómo os aparecían los más recientes, pues en el abrir ya dices, es que no voy a algo nuevo, voy a algo que ya tengo. Entonces pues cogerías o algo recientemente abierto o ya directamente aquí irías a tu explorador para buscar el archivo, o bueno, si ya es que tienes que ir a la nube y demás, o ficheros compartidos, pues tendríamos que ir por aquí, ¿vale? Pero bueno, para nosotros, como empezamos, inicio, libro en blanco, tac, y ya tenemos nuestro libro en blanco. Bueno, aparece aquí esto del Copilot en concreto, que yo lo cierro porque por ahora no lo necesito. Que sepáis que esto del Copilot es inteligencia artificial, pero por ahora, para lo que estamos, no nos vale. Cerramos. Bueno, para los más básicos, basicorum, hoja de cálculo. ¿Qué es una hoja de cálculo? Que ahora vengo. Vale, ya estoy de vuelta aquí. Para que lo visualicéis un poquito mejor, voy a hacer como un símil, ¿vale? Vamos a ver. Cuando no existían los ordenadores y tú querías hacer cualquier cálculo o apuntar datos, lo hacías en un cuaderno. Fijaros este cuaderno. ¿Le veis que es cuadriculado, blanco y cuadriculado? Bueno, pues fijaros como la parte central del Excel, toda esta parte, ¿vale? Es blanca y cuadriculada. ¿La veis? Cuaderno blanco y cuadriculado, ¿vale? La similitud con la hoja de cálculo blanca y cuadriculada, que es donde vamos a tener nuestra zona de trabajo, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a poner un ejemplo para que lo veáis, ¿vale? Tú imagínate que quieres ir apuntando todos los gastos de tu vehículo
para luego ver pues cuánto te está costando el combustible, los mantenimientos que le haces, los neumáticos y demás, y además para saber cuánto gasto al mes en vehículo e incluso pues cuánto me sale el coste por cada kilómetro que recorro, ¿vale? Claro, si tú no tuvieras un ordenador, ¿qué harías? Pues lo tendrías que apuntar aquí, en una hoja. Apunto la fecha, apunto los kilómetros que tiene mi coche en ese momento, apunto los euros y por último apuntaría aquí, pues digamos, el concepto, ¿no? El concepto de ese gasto. Cada vez que tengo un gasto, pues lo apunto de forma cronológica. Al final, con una calculadora podré ir sacando pues cuánto me cuesta. Imaginaros que yo hago mi primer gasto. El 1 de enero del 2025, kilómetros cero porque me acabo de comprar el coche, 20.000 euros, compra del vehículo. Así podría ir apuntando un montón de gastos. Fijaros que esto que acabo de hacer, es decir, haríamos lo mismo cuando lo pasemos al Excel. Empezamos por lo primero, que es cómo introducimos los datos en el Excel. Los datos vosotros los vais a tener que meter en estas cuadrículas, ¿vale? Estas cuadrículas en la terminología de Excel se llaman celdas y cada celda siempre está referenciada con una letra y un número. Por ejemplo, esta primera en la que estamos es la celda A1 y aquí veis cómo aparece A1. Esta de aquí es la celda F8. Cuando yo me sitúo en ella, aparece, ¿veis? F8. El que cada celda tenga su referencia o su nombre es importante, lo iréis viendo poco a poco, pero para todo el tema de fórmulas, para buscar una casilla en concreto, para todo ello, nos va a venir muy bien, ¿vale? Entonces ahora ya lo que tenemos que hacer es esto que he hecho hace un momento, os lo podemos pasar al Excel. ¿Cómo lo pasamos? Vale, el Excel te va a permitir meter en cada celda texto, número o fechas. ¿Veis? La forma de introducirlo es sencillo. Cuando metes texto, lo escribes en la celda. Cuando metes número, metes unos números en la celda. Y cuando escribes fecha, tienes que meterlo con un formato específico. El que veis en pantalla sería 1/1/2025. También lo puedes hacer como 1-1-2025. También te lo coge, ¿vale? ¿Veis? Podríais ponerlo incluso como 1 espacio enero espacio 2025. Y también te lo coge, ¿de acuerdo? También podríais meterlo como, por ejemplo, enero 2025. También te lo coge como fecha, ¿veis? Y la pregunta es, ¿qué día ha cogido? Porque ahí pone enero 25, día 1, siempre día 1, ¿vale? Pero, ojo, no os funciona si ponéis lo siguiente, 1 de enero de 2025. Esto ya no es una fecha, ¿vale? Esto es un texto. Aquí es importante que entendáis lo siguiente. Cuando metéis todo letras, el Excel lo considera texto. Si metes números, pues lógicamente el Excel lo considera número, como este. Si metes fechas en todos los formatos que te he explicado, el Excel lo va a considerar fecha, como estas. Pero si metes números y texto, el Excel lo considera como un texto. Es decir, que esto que os he puesto aquí, esto realmente es un texto. ¿Ya habéis adivinado además? Fijaros que estoy cogiendo la zona de arriba de los botones y diréis, joder, ¿qué cantidad de botones hay ahí arriba? Bueno, ya os he dado alguna pista. Estos son todo herramientas que tiene Excel para hacerte la vida más sencilla. Todo eso lo iremos viendo poco a poco, pero todo ello lo tenéis aquí. Siguiendo con el símil de nuestro cuaderno, los cuadernos que tienen hojitas, ¿vale? Las distintas hojitas en el Excel también las tienes. Esto lo tenéis en la parte de abajo. ¿Veis cómo aquí pone hoja 1? Bueno, pues si le dais al más, genera hoja 2. Si le dais al más, genera hoja 3. Si estás en la hoja 1, estaréis viendo todo lo que hemos hecho hasta ahora. Si vas a la hoja 2, como todavía la tenemos en blanco, pues nada, pero yo podría empezar a escribir en ella, en un lugar de la Mancha. Y en la otra hoja que aquí tenéis, que también la vuelvo a hacer un poquito más grande, ¿vale? Imaginaros que además empiezo a poner numeritos, ¿vale? Con lo cual, fijaros, tenemos en la hoja 3 esto que hemos escrito, en la hoja 2 tenemos en un lugar de la Mancha y en la hoja 1
lo que hemos puesto antes. Vamos entonces ya a nuestro caso concreto. Primero, montamos nuestra tabla. Vamos a poner primero los títulos para luego ir apuntando los gastos. La fecha en la que se produce el gasto, los kilómetros que tiene el coche cuando se produce el gasto, el importe del gasto, el concepto del gasto. A partir de aquí tenéis que ir apuntando los gastos que se producen en vuestro vehículo. Vale, apuntamos el primero, que sería la compra del vehículo. Imaginaros, 1 de enero del 2025. Kilómetros, si el coche es nuevo, 0. Si el coche es de segunda mano, imaginaos que lo compráis con 20.000 kilómetros. Ok, para pasar de una celda a otra tienes varias formas. Si le das al intro, te baja a la siguiente celda. Si le das al cursor derecho, te vas a la celda de la derecha. Y si le dieras al cursor izquierdo, te irías a la celda de la izquierda. Vamos a terminar con el concepto del gasto. Aquí pondríamos un texto, ¿vale? Por lo tanto, pondríamos compra vehículo, por ejemplo, ¿vale? Vale, por lo tanto, en la fila 1 hemos utilizado texto. En la fila 2 hemos utilizado fechas, números y de nuevo texto. De aquí en adelante meteríamos más gastos. Como no os quiero aburrir metiendo gastos, que eso ya lo hemos visto, meto unos cuantos gastos que nos sirvan como ejemplo. Bueno, ya veis que rápido soy cargando datos, ¿eh? Bueno, ahora ya tenemos cargados los datos de mi último vehículo, que lo compré en el año 2021, junio de 2021, y bueno, lo compré con 37.311 kilómetros, ¿vale? Esto lo veis aquí. Lo que tenéis que hacer es, a medida que vais teniendo gastos, pues los vais cargando cada mes, cada día, cada 15 días, como queráis, ¿vale? La cuestión es que los tengáis ahí. Realmente ponerlos de forma cronológica está bien, aunque bueno, si no lo hicierais, luego ya os explicaré, los podríais ordenar de forma cronológica más adelante, o sea que tampoco tiene un gran problema, ¿vale? Vale, fijaros una cosa como primera recomendación para que las cosas os funcionen bien. Fijaros que yo soy muy ordenadito y muy cuadriculadito, ¿vale? Esto es importante cuando creáis la tabla. De esta tabla luego podréis hacer un montón de análisis y podréis sacar un montón de tablas, pero la tabla origen tiene que estar ordenada. Y ordenada quiere decir la columna de fechas con sus fechas, la columna de kilómetros con sus kilómetros, importe con su importe y concepto de gasto con su concepto de gasto, ¿vale? No me metáis en la mitad saltos de página, esto aquí no pinta nada, ¿vale? Esto lo único que os va a dar son problemas, todo seguidito, que luego ya veréis como para hacer cualquier cosa es muchísimo mejor. Ahora quizá podéis estar viendo cosas que hago muy rápidas y digáis, ¿qué ha hecho, no? No, bueno, tranquilos, que luego más adelante ya os explicaré más detenidamente, pues a medida que vayamos avanzando en conocimiento, pues os voy metiendo algunas cosas que ahora hago muy rápidas y ya las veréis. Ese ha sido el primer consejo. Segundo consejo importantísimo a la hora de crear la tabla. Fijaros que yo estoy creando aquí unos conceptos de gasto. Lógicamente estos conceptos de gasto nos van a ayudar luego a saber qué gasto en cada cosa, qué gasto en total, clasificar los gastos por distintos tipos de concepto, ¿sí? Por lo tanto, aspecto muy importante también, que los conceptos de gasto sean claros y homogéneos. ¿Qué quiero decir con eso? Fijaros, el primer concepto es precio de compra. Vale, el precio de compra solo se da una vez, con lo cual llamarlo como os dé la gana. Compra, precio de compra, lo que me ha costado el coche, menudos talegos que me han metido, lo que queráis. Pero, ojo, por ejemplo, seguro. El seguro se va a producir todos los años. Llamarle siempre seguro, ¿vale? No cojáis y pongáis seguro aquí, y más adelante que vuelve a aparecer otra vez seguro, por ejemplo, aquí, vais y le ponéis prima de seguro. Cuando luego lo queréis clasificar, queréis buscar seguro y resulta que os encontráis dos conceptos diferentes. Ponerle siempre el mismo nombre. Un caso muy claro, por ejemplo, sería el de la gasolina. Gasolina lo vais a poner muchas veces. Ya veis aquí cuántas veces sale, ¿vale? O sea, no me pongáis en un sitio gasolina, en el otro repostaje, en el otro carburante, porque luego, a la hora de clasificar cuánto tienes de gasto de gasolina, os complicáis la vida. Por lo tanto, ya tenemos dos consejos. 1, ordenadito. 2, conceptos de gasto siempre similares. Este es un vídeo básico, con lo cual, en este caso, para poner los conceptos similares, os diré, tener cuidado. Pero más adelante, en un vídeo más avanzado, os explicaré cómo podéis evitar errores, ¿vale?
Vamos a por otro aspecto que ya es tema de formato de las tablas, porque otra cosa importante es que las tablas las veas con un poquito de decencia. Fijaros, vamos a aprender ahora a lo que es el ancho de la columna. La columna C concretamente tiene un ancho más grande que el resto y en la columna D, fijaros que hay algunos textos que rebasan la columna. ¿Qué problema tiene que rebasen la columna? Que si yo ahora en la columna siguiente quisiera poner un concepto nuevo, que por cierto lo vamos a poner porque luego nos va a servir, y sería por ejemplo la categoría de gasto. Fijaros qué es lo que pasa cuando pongo categoría de gasto. ¿Qué ha pasado? Que como esta celda ya está ocupada, la anterior en vez de concepto de gasto ya solo ves concepto G. Mal, vale, y fijaros si ahora yo pondría en la siguiente, en precio de compra, pongo por ejemplo que la categoría de gasto en este caso es compra. ¿Os ocurre lo mismo? Se corta la celda anterior, precio de... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para que se vea bien la columna D, tenemos que anchar la columna. Y ahora os explico formas de anchar la columna. A mí una que me gusta mucho, que es muy rápida, es, fijaros, os colocáis arriba, os vais desplazando hacia la esquina de la columna y cuando aparece ese aspa, le dais doble clic y ¡tac! Se os ha abierto al ancho del texto más largo. Fenómeno, ¿a que sí? Vale, otra forma de anchar la columna. Así no me gusta porque veo demasiado ancho en la mayoría de los casos. Vale, pues volvéis otra vez a acercaros a la esquina derecha y cuando sale el aspa, clicando el ratón y sin dejar de clicarlo, arrastras a la izquierda o a la derecha y le das el ancho que tú quieres. Y además fijaros cómo arriba os está diciendo el ancho que estáis cogiendo, ¿vale? El momento en que tú te mueves, él te dice el ancho, ¿vale? Imaginaros que lo quieres dejar aquí, ¿vale? Pues ya está. Pero incluso hay otras formas de hacerlo, que a mí no me gustan mucho porque son bastante más lentas, pero sería cogiendo la columna entera, le das al botón derecho del ratón y se te abre un pequeño submenú, ¿le veis? Vale, y aquí dentro del submenú abajo tienes uno que dice ancho columna. Se os abre un cuadro de diálogo que os expresa el ancho que tiene actualmente, que es 1871, y tú lo puedes cambiar a mano, por ejemplo, pasarlo de 1871 a 20. El momento en que le des a aceptar, ¡pum!, cambia, ¿vale? Vamos aprendiendo cosas. Bueno, pues ahora ya podemos ir un poquito más rápido. Así que yo suelo hacer, me cojo la primera A, arrastro pinchando el ratón B, C, D, E. Y ahora fijaros que el momento en que le dé clic en la última, cuando me sale el aspa, todas a la vez se me van a ir al ancho columna ideal. Fenómeno. Por lo tanto, os acabo de explicar cómo dar ancho columna a varias columnas a la vez. Ojo, porque también podríamos hacer esto mismo, pero arrastrando tú de forma manual, fijaros. ¿Y qué va a pasar? Que va a darle el mismo ancho a todas. Esto es bastante útil algunas veces cuando quieres tener una tabla muy cuadriculada y ¡tac!, os da exactamente el ancho de la columna idéntico a todas. Vale. Ahora otro aspecto de lo que tiene que ver con la visualización y el formato. Vamos a darle a cada cosa su formato adecuado, ¿vale? Tenemos el formato primero de fecha. Para tema de formato ya empezamos a utilizar herramientas de Excel que os he dicho antes, ¿no? Que toda la botonera de arriba servía para utilizar herramientas que te facilita la vida Excel, ¿vale? Esta es la primera, ¿vale? Os doy una pequeña visión de lo que es la botonera de arriba y luego vamos a lo que queremos. Fijaros, lo primero, tenéis arriba del todo con un pequeño menú que de alguna forma lo que te hace es, dentro de tu caja de herramientas, te las compartimenta para que tú puedas ir a coger el tipo de herramienta que necesitas, ¿vale? La primera es archivo, esta ya la vimos, ¿vale? Que era todo lo que tiene que ver con abrir o cerrar archivos o guardarlos y demás, ¿vale? O sea que le damos de nuevo a la flechita esta de aquí arriba y volvemos al menú. La siguiente es la de inicio, y en la de inicio, bueno, pues tendréis todo lo que tiene que ver con los formatos, los anchos de columna, etcétera, ¿vale? Luego tenemos una que pone insertar. Esta es muy buena porque tiene cosas como todo el tema de tablas dinámicas, muy interesante, y esto lo veremos en vídeos ya más avanzados. Todo el tema de gráficos, de insertar imágenes, etcétera, ¿vale? Incluso insertar algunos tipos de letras pues un poquito más bonitas y tal, ¿vale?
Luego tenemos la disposición de la página, que esto tendría ya más que ver por cómo veis la propia página, y también incluso todo lo que tenga que ver con luego la forma en que imprimís esta página, ¿vale? Bueno, esto para más adelante. Luego tenemos esto que es fundamental, que es toda la biblioteca de fórmulas que tiene el Excel. Esto os va a encantar porque aquí es donde vais a encontrar toda la potencia de cálculo de Excel, ¿vale? Lo iremos viendo poco a poco. En este vídeo en concreto entraremos en las fórmulas más básicas, pero más adelante veremos más cosas. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con datos, que es para el tratamiento de datos, y de aquí sacaremos alguna cosita interesante, pero para vídeos más avanzados. Luego estaría un tema de revisar, por ahora dejarlo, esto ya es bastante más avanzado. Todo lo que tiene que ver con vista tiene que ver con cómo ves la hoja y cómo prefieres verla, es decir, esto más tiene que ver con tu propia visualización y la forma en que te ayuda a visualizar lo que estás viendo, ¿vale? En este caso, cuando nos apetezca alguna cosa que creo que puede ser interesante, trabajaremos aquí, ¿vale? Pero quizá este tiene menos importancia a priori, o por lo menos en la primera parte, ¿vale? Y luego tiene una zona de ayuda y un tema de PDF, ¿vale? Por lo tanto, vámonos al que por ahora es el que nos gusta, que es el de inicio. Lo vais a utilizar mucho, mucho, mucho. Tenemos todo el apartado que pone portapapeles de copiar, pegar, etc. Todo lo que tiene que ver con darle formato a tus celdas, colores, tipos de letras más grandes, más pequeñas, negrita, etc. Todo lo que tiene que ver con la alineación dentro de la celda, ¿vale? Lo veremos, pues si quieres centrar dentro de la celda las cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto que vamos a utilizar ahora, que es todo lo que tiene que ver con los formatos de fecha, número, etcétera. Todo lo que tiene que ver con darles colorines y formatos a las celdas, que se llama estilos. Y luego todo lo que tiene que ver con insertar y quitar celdas y demás, que bueno, pues esto lo utilizaremos de vez en cuando y iremos aprendiéndolo. Y luego ya aquí tiene unas últimas de edición, como es ordenar, como es buscar un dato, las funciones más básicas de fórmulas, también te las pone aquí, y un tema de rellenar y borrar, que ya lo iremos viendo. Tranquilos, no os aturulléis, poco a poco iréis aprendiendo las cosas y sabréis dónde encontrarlas. En nuestro caso, y yendo de nuevo a lo que íbamos, vamos a hablar entonces del apartado de formatos de fecha y de número. Muy bueno, muy importante. El primero de todos tenemos el formato fecha. El formato fecha, si os fijáis, ya está. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú ya metes una fecha, el propio Excel te da un formato predeterminado, ¿vale? Pero tú, si quieres, podrías cambiar este formato, ¿vale? Imaginaros que este formato nos gusta, el de 9/6/2021 nos gusta. Os gustaría que apareciera el mes en texto, ¿vale? Pues hay forma de hacerlo. Fijaros, vamos a ver algunos tipos de formato. Para eso, ¿dónde tenéis que ir? Aquí os daría ya unos formatos, digamos, los más frecuentes. Si quieres ponerle un formato general de número, si quieres ponerle un formato de número con decimales, de moneda, de contabilidad, de fecha corta, que es la que tiene ahora, de fecha larga, de hora, de porcentaje, de fracción, y luego ya si quisieras más formatos ya tendrías que darle aquí y os abriría el formato completo, ¿vale? Y entonces aquí todavía tendríais muchas más posibilidades. Fijaros, ahora en este momento en el formato fecha lo tenemos en fecha corta. Mirad si le pongo la fecha larga. Le clico a fecha larga y ya se me abre la columna en grande y os pone miércoles 9 de junio de 2021, ¿vale? Vamos a ver en la siguiente algún otro formato. Como aquí ya no hay más formatos de fecha, me iría a más formatos, le cogería la categoría fecha y mirar la cantidad de formatos que tenéis aquí. Igual os gusta más este, pues podríais poner este, fijaros, 10 de junio de 2021. O yo que sé, os gusta más, ya vamos a hacer un último ejemplo, pues por ejemplo el de fecha corta que le llaman, ¿vale? Junio 2021, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, a mí personalmente el que más me gusta es el que ya teníamos, por lo tanto lo dejo tal cual, como estaba, y vuelvo otra vez la columna a su sitio con el doble clic que os he enseñado antes. Vale, formato fecha más o menos liquidado. Formato número.
Vale, aquí tenemos un asunto y es que en este caso estamos hablando de kilómetros, por lo tanto podríamos dejarlo en este formato de número, pero es un poco rollo porque no tiene ni puntos ni nada, por lo tanto podríamos ir a un formato, en este momento el que tienes el formato general, este de aquí arriba, ¿vale? Pero también podríamos ponerle el formato número, pero que tampoco me gusta mucho porque realmente no nos sigue poniendo el punto. O podríamos ir al formato moneda, no nos vale en este caso, por lo tanto tendríamos que buscar un formato más adecuado para nosotros. Así que nos vamos a más formatos de número. Y en número, fijaros que aquí ya te va diciendo, mira, posiciones decimales que le quiero dar. Bueno, pues en kilómetros, lógicamente, es una tontería darle decimales, ¿vale? Entonces vamos a poner 0 decimales. Ya te va enseñando cómo va a quedar, ¿vale? Pero me gustaría ponerle los puntitos del separador de decimales. Pues le das así y ya, y fijaros cómo aparece, 37,311. Esto ya nos gusta más, ¿vale? Esto tendríamos que hacerlo para todos, por lo tanto, voy a seleccionarlos todos y lo que hago es, me sitúo en el primero, le doy al clic y sin soltar el clic arrastro hacia abajo y voy cogiendo todas, ¿vale? ¿Ok? ¿Hasta dónde vamos? Un rollo, ¿verdad? Porque hemos tardado un ratito. Os enseñaré en un vídeo más avanzado cómo os podéis mover de forma rápida por la hoja, sobre todo cuando hay muchas celdas, muchas columnas y demás. Por ahora nos vale esto. Tenemos ya seleccionado todas las celdas de kilómetros, por lo tanto ahora de nuevo volvemos a hacer lo que hemos hecho antes. Más formato de número, quiero formato de número en concreto, en este caso lo quiero sin decimales y lo quiero con separador de miles. Le doy a aceptar y ¡tac! Ya tenemos a todos, fijaros, tenemos todos con el formato decimales. De nuevo, para vídeos más avanzados os voy a dar también un truco para que este formato ponga detrás también KMS, es decir, kilómetros, ¿vale? Pero en formato, no en texto, porque si yo ahora pusiera por detrás KMS, fijaros lo que pasaría. Cojo aquí en la barra de edición, le doy espacio y pongo KMS. Es verdad que ahora aparece 37.311 kilómetros, ¿sí? Pero esto ya no es un número, señores. Que os dije que cuando tú juntas número y texto, el Excel esto ya lo considera un texto. Así que no nos vale esta forma. Así que deshago la operación, que por cierto, deshacer se hace con esta flechita de aquí arriba. Vamos a ver otros formatos, que es el formato de moneda. Aquí vais a entender lo que os digo del KMS, pero con euros. En el formato de moneda sí que hay un formato específico que te presenta detrás del número el símbolo de la moneda. Pero lo que hay dentro sigue siendo un número, porque lo que tú haces simplemente es visualizarlo como si fuera una moneda, pero realmente dentro solo hay un número. Fijaros, todo hacia abajo arrastramos, nos vamos a abrir el formato y ¿qué pone aquí? Moneda, ¿le veis? Le clicamos moneda y fijaros como aquí aparece ya 31.250 euros, pero fijaros, cuando me voy arriba no aparece lo del euro. ¿Por qué? Porque si apareciera lo del euro sería un texto. Esto simplemente es una forma de visualización, pero realmente lo que tiene dentro solo es un número. Importantísimo. Bueno, pues lo que os decía, en el caso de los kilómetros hay una forma de verlo en visualización que ponga detrás, igual que en euros para las monedas, KMS para los kilómetros. Pero es un tipo de formato algo más avanzado y por lo tanto por ahora vamos a olvidarnos de él. Okay. Bueno, hemos avanzado mucho en formatos. Tenemos formatos fecha, hemos visto que hay distintos tipos, formato general, que le pondríamos el separador de los miles, y formato moneda, que ya os sale el euro por detrás, ¿vale? Por terminar con el tema de los formatos, fijaros que aquí lo que realmente nos hace, y así es como funciona el Excel con su caja de herramientas, es que te da unos botones de atajos cortos, ¿vale? Siempre que quieras en la parte de formato de número irte al total para hacer algo muy específico, le podrías dar aquí, ¿vale? En esta flechita que te abre, como veis, todos los tipos de formato, general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, científica, etcétera, etcétera, ¿vale?
O incluso cuando ya os he dicho aquí, cuando le dabais a más formatos de número, te va también al cuadro de diálogo completo, ¿vale? Pero es muy útil tener los atajos porque la mayoría de las veces utilizas los atajos. Y esos atajos, además del de moneda que os he dicho aquí arriba, tenéis este, que es, si quisieras poner algún otro tipo de moneda diferente al euro, el formato porcentaje, que actualmente por ahora no lo hemos necesitado, pero te daría el formato con el símbolo de porcentaje por detrás, ¿vale? El formato de millares, que es el que hemos hecho para que aparezcan los puntos separadores de miles, ¿vale? Y luego estos dos son muy interesantes porque, fijaros, en este momento os aparece con 2 decimales toda esta columna, pero si no nos interesara ver en algún caso decimales, con estos acortas o alargas los decimales. Dándole al de la derecha, ¿ves? Disminuir decimales. Fijaros lo que pasa en esta celda, que es donde estamos en este momento, ¿vale? El momento en que yo le doy disminuir decimales, quita un decimal, quita otro decimal. Y el de la izquierda aumenta decimales. Pone un decimal, pone otro decimal, o incluso podríamos poner muchísimos decimales, ¿vale? Ok, lo dejamos en 2 como lo teníamos. Volvemos a ponerla en la columna ancha como queremos. Ahora vamos a utilizar la parte de visualización de la celda, si la queremos centrada a la izquierda, a la derecha, justo a la izquierda del formato número, y le llaman alineación. Lo mismo, dándole a la flechita esta del vértice inferior, abriría todo el menú que tiene que ver con la alineación, ¿vale? Y bueno, ya te dice cómo quieres alinearlo horizontalmente, verticalmente, si le quieres dar un giro al texto, ¿vale? O si quieres ajustar, reducir, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero vamos a explicarlo con los botones cortos porque realmente aquí son súper útiles. Mirad, estos de aquí arriba son la alineación vertical de una celda, ¿vale? Vale, imaginaros que la fila, igual que hemos hecho con la columna, la fila podría ser más ancha, ¿veis? Arrastrando. Claro, vosotros tenéis aquí el precio de compra y dices, joder, lo tengo abajo y lo quiero en el centro. Pues le das aquí y lo deja en el centro. O no, mira, me gustaría más arriba del todo, ¿vale? Pues te lo deja arriba del todo. Por lo tanto, esto te da la alineación vertical dentro de la celda. Y luego tendríamos la alineación horizontal. Si lo quieres a la izquierda, lo tienes a la izquierda con este botón. En el centro lo tendrías así. Y a la derecha lo tendrías así. Por lo tanto, si te gustaría tenerlo centrado, ¿qué harías? Lo centras horizontalmente y lo centras verticalmente. ¿Ok? Perfecto. Vale, pues ya conocemos los botones rápidos de centrar, ¿vale? Volvemos la fila a la altura que nos gusta, que dándole el doble clic te la pone como las demás. Y decidimos, por ejemplo, que los títulos los vamos a poner siempre centraditos. Por lo tanto, agarramos todos los títulos y le digo, quiero que me lo centres horizontalmente. Listo. En este caso la parte vertical no tiene mucho sentido porque no se va a notar al ser tan estrecha la fila. Vale, por último tenemos estos botones que por ahora no os los voy a explicar, que también son referentes a cómo queremos ver dentro de la celda nuestros datos, pero que más adelante seguro que hay ocasión de explicarlos y veis la utilidad que tienen. Del resto, a mí también me gusta verlo bastante centradito, con lo cual agarraríamos desde kilómetros hasta categoría de gasto y bajaríamos para abajo arrastrando. Por ahora conformaros con arrastrar así de lento, ya os explicaré más adelante. Y una vez que tenemos todo, le damos centrar horizontal, centrar vertical. Y ya tenemos todo centradito como queremos. Y ahora por último, ¿qué nos quedaría? Ponerlos en bonito. A mí me gusta siempre dar colorines porque el color te ayuda a clasificar los datos cuando hay muchos. Y bueno, pues son manías y yo os lo voy a explicar. Bien, y para esto del formato tendríamos la última parte que os quería explicar de formatos, que sería la que está a la izquierda de alineación, que es la de fuente. Aquí tenéis primero, como os he dicho, cogiendo la flecha del vértice inferior, ¡pum!, te abriría todo lo que tiene que ver con formatos de fuente, pero en plan súper completo. De nuevo vamos a ver las cosas que tiene aquí como botones rápidos que son súper útiles. Primero aquí eliges la fuente. Es decir, el tipo de letra. Aquí tienes miles de tipos de letra, ¿vale? A mí personalmente el que tiene actualmente me vale, con lo cual tampoco me voy a liar más.
pero cualquiera que quisiera poner uno, pues valdría. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Imaginaros que todos los títulos los queremos poner en un formato como muy raruno, por ejemplo, este. Pues ya lo tendríais, ¿vale? Ok, voy a deshacer porque a mí no me interesa. Aquí tendríais el tamaño que tiene esa letra. Fijaros que en el momento en que yo me voy moviendo, te va diciendo qué tamaño se va a quedar, ¿vale? Con lo cual podrías elegir perfectamente el tamaño. Yo en este caso lo voy a dejar como estaba. Y también hay otra forma de hacerlo, no solo por aquí, sino utilizando la A grande o la A pequeña. La A grande te va subiendo, ¿veis? Y la A pequeña te va bajando, ¿vale? Si quisierais ponerlo en negrita, que eso sí que lo voy a hacer en mis títulos, te quedaría así, que queda muy chulo. Luego también podríais ponerlo en cursiva, con la K esta, ¿le veis cómo cambia de normal a cursiva? E incluso podríamos ponerle un subrayado. E incluso aquí, cuando le das al desplegable, tienes subrayado y subrayado doble. ¿Le veis? Vale, yo en mi caso no le voy a poner, con lo cual lo quito. Vale, luego aquí tienes todo lo que tiene que ver con los bordes externos, ¿vale? Tener en cuenta una cosa, que yo, para explicaros esto, ya de por sí le he puesto bordes a todo esto. ¿Veis que la cuadrícula está como muy señalizada? Realmente, si quitara todos los bordes, que es lo que voy a hacer ahora, fijaros, realmente las cuadrículas siguen existiendo, pero son mucho más suavecitas, ¿vale? Entonces, ahora que ya hemos aprendido todo eso, pues vamos a ponerle las cuadrículas solo donde nos interesa y donde queremos. A mí me gusta destacar los cuadros con un color negro más intenso, por lo tanto, los cogería todos. De los tipos de cuadro que aquí aparecen, agarraría y le diría, ponme todos los bordes. Con lo cual ya tendríamos todos los bordes. El clic rápido este te da un montón de posibilidades, por ejemplo, solo poner el borde inferior, el superior, el izquierdo, el derecho, ningún borde, todos los bordes, solo borde externo grueso, ¿vale? Eso, jugar vosotros con ello, porque realmente ahí tenéis todos. Pero tú imagínate que no encuentras el que tú quieres, le das aquí a más bordes y ya te dice, mira, ¿cómo quieres la celda? Primero, ¿qué tipo de línea quieres? ¿Vale? ¿Qué tipo de contorno quieres? Y luego aquí le vas incluso quitando y poniendo, ¿ves? Le puedes poner y quitar, le puedes poner y quitar, ¿vale? Ahora dices, quiero este tipo, ¿vale? Le pones y le das, o le pones este y le das, ¿vale? Con lo cual, cuando quieres algo muy especial que no te aparecen los botones rápidos, te tienes que ir a más bordes y aquí ya lo haces de forma muy personalizada. Yo lo uso muy poco, que conste. Y por último llega el punto de los colorines. En el punto de los colorines, yo, como os he dicho, siempre meto colorines. A mí me gusta mucho y me da mucha visualización y mucho orden. Vamos a empezar el ejemplo con los títulos. Lo podéis hacer por varios sitios. Por aquí, y te aparece una paleta de colores, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que pongo este, le doy clic y ya le tenemos de colorines. Pero también se puede utilizar con este que pone estilos, ya te da un tipo de, digamos, estilo preformateado por Excel, ¿vale? Fijaros la cantidad de estilos que hay. Le damos aquí, mirad, ¿vale? Entonces, cualquiera de los que cojáis, ya veis cómo os va presentando la muestra, ¿ok? Y podéis utilizar estos de aquí arriba también, ¿vale? O estos de aquí arriba también, ¿vale? Entonces, eso como vosotros queráis. O vais por aquí, en un preformato, ¿vale? O vais por aquí, y aquí le dais color a la celda, y aquí le daríais color al número, ¿vale? Imaginaros que si yo le pongo aquí color blanco, pues quedaría así. No me gusta, ¿vale? A mí me gustaría más. Yo le daría el color automático, que es el negro. Pero en cualquier caso da lo mismo. Aquí podéis elegir, como veis, cualquier colorín también para la letra. Fijaros que ya empieza a quedar súper bonito esto, ¿vale? Para que veáis un poco el juego que podéis hacer. Yo, por ejemplo, pondría, mira, todos los gastos del año 2021 los voy a poner las fechas en un color. Entonces me voy hasta terminar el 2021 y le pongo un colorín verde. Las del 2022 me las arrastro, las cojo todas y le pongo un colorín lila. Y a partir del 2023 gris y el 2024 azul.
Con lo cual, ¿qué tiene esto de bueno? Que si yo quiero irme a un año u otro, solo viendo los colores ya veo el cambio de año. De nuevo, esta forma de hacerlo es manual, porque tú tienes que ir localizando cuáles son de un año y de otro y poniendo el color que tú quieres. Hay otras formas más avanzadas, lo dejamos para otro capítulo, en donde el propio Excel, en función del año, podría llegar a darte un color u otro. Y así no tendrías que estar buscándolos tú. Vale, y como último ejemplo, imaginaros que yo también ahora le quiero poner un colorín a cada concepto de gasto. Como aquí los conceptos están muy mezclados, voy a utilizar un truquito y os enseño cómo visualizar o filtrar solo un tipo de datos. Para ello voy a ejecutar un filtro. Es muy sencillo. Me sitúo en las cabeceras, las selecciono y me voy a esta barra de herramientas al final que pone ordenar y filtrar. Al darle, que aparece aquí abajo, filtro, pues le pongo el filtro y ya nos aparece aquí como una especie de botoncito que es el que nos va a permitir filtrar. Entonces, truquito para el filtro, truquito para poner colores a los conceptos. Vale, el precio de compra solo es una vez, con lo cual, venga, le ponemos este. Seguro, vale, vamos a coger solo los que son seguro. Fijaros, darle al botón y os aparecen todos los conceptos que vosotros habéis ido metiendo. Pues le pones aquí en buscar y le pones seguro y ya solo te coge seguro. ¿Le veis? Aceptar. Milagro. Solo nos enseña los seguros. Ahora es más fácil ponerle el color, ¿verdad? Pues vamos a por ello. Coges los 4 y les pones un color. Por ejemplo, lila. Vamos a por otro concepto. Por ejemplo, aceite y filtros. Lo seleccionas y le das a aceptar. Como el seguro te está apareciendo también y no te interesa, bajas, le encuentras a seguro y lo desclicas. Le das a aceptar y ya solo tenemos aceite y filtro. Nuevo colorín. Y así sucesivamente, ¿vale? Así que yo les voy a poner unos colorines y lo dejamos preparado. Vale, y así que tenemos, de una forma muy visual, estoy viendo cada concepto con un color, me ayuda a localizarlos. Cada año lo veo de un color que también me ayuda a ordenarme mentalmente, aunque también es verdad que con los filtros que os he puesto podríais solo visualizar unas cosas u otras. Por ejemplo, si solo quiero ver los gastos del año 2023, le daría así. Y dentro del año 2023, si solo quisiera ver cuánto he gastado en gasolina, lo podría ver igual. Fijaros qué potencia de orden y concierto nos da el Excel, ¿vale? Vale, pues hasta aquí todo lo que tiene que ver con formato, edición y demás. Fijaros que ya habéis construido una hoja de cálculo con todos vuestros gastos, ordenaditos y fácilmente visualizables y localizables. Ah, y antes de seguir, cosa muy importante, graba tu archivo, porque después de haber trabajado un huevo, como te pase algo, lo pierdes todo. Así que vamos a ver cómo se graba el archivo. Como el archivo era nuevo, todavía tenía un nombre muy raruno, que es libro 1. Lógicamente tú querrás darle tu propio nombre, por ejemplo, los gastos de mis vehículos. Así que vamos a guardarlo así. Nos iríamos a archivo, guardar como, buscas el lugar donde lo quieres guardar, lo buscas aquí y cuando ya lo has encontrado, el sitio donde lo quieres guardar, le pones el nombre que tú quieres. Gastos de mis vehículos. Le das a guardar y ahora ya tienes salvada tu información y además le has dado el nombre que tú quieres. Y por cierto, otra cosita. ¿Recordáis que os dije que igual que tu cuaderno puedes tener varias hojas? En este caso, esta es la hoja 1. La veis aquí abajo. Podéis también darle un nombre. Por ejemplo, yo lo que hago es ponerle la matrícula del coche. Si tienes varios coches, abrirás varias hojas. Le darías doble clic, veis cómo se os resalta y ponéis, por ejemplo, 444-MMM. Le das intro y ya, en vez de hoja 1, fijaros que ya aparece aquí la matrícula de vuestro coche. Ok, Ahora vamos a ver cómo el Excel con sus fórmulas nos ayuda a hacer cálculos y encontrar cuánto consumo en cada uno de los conceptos y cuánto consumo en total y más cosas.